Hola, mi nombre es Laura Luján y el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre Ayurveda y vamos a tocar específicamente el tema de Dinacharya, que es la práctica diaria y la rutina diaria que Ayurveda nos propone para un estilo de vida sano y balanceado, ¿sí? Para quienes nunca habían escuchado hablar de Ayurveda o han escuchado algunas cosas, vamos a empezar a explicar qué significa este término y pues prácticamente significa Ayur, que es vida, y Veda se traduce literalmente como conocimiento. Por lo tanto, Ayurveda quiere decir el conocimiento de vida, ¿sí? Ayurveda es el sistema terapéutico más antiguo, organizado, ¿verdad? Que surgió en lo que ahora es India, antes se llamaba el Valle de Sarasvati, hace aproximadamente 5.000 años. Es el sistema, pues por decir, sistema médico, sistema de tratamiento médico más antiguo que se conoce hoy en día. El Ayurveda está basado en lo que son las leyes de la naturaleza, en la autoobservación, en la observación de los elementos en la naturaleza y cómo reaccionan unos con otros, cómo reaccionan cada uno en el entorno. Y en base a esta autoobservación también, a este autoconocimiento, así como lo podemos comparar también con yoga, que es una práctica que va hacia el interior. Yoga es una práctica también de autoconocimiento, de reconocerme a mí misma como parte de este universo y poderme desarrollar en esta vida, en este plano material, poder también desarrollar ese lado espiritual que pues es la verdadera esencia de cada uno de nosotros. Entonces, Ayurveda también propone este método de autoconocimiento, de reconocimiento, de reconocerme a mí misma y saber cómo yo en este cuerpo físico y en este cuerpo mental y emocional me desarrollo y me interconecto con el resto de este plano y el resto del universo. Ayurveda pues se basa en este autoconocimiento y esta autoobservación, porque no es un sistema que trabaja enfermedades, sino que va a tratar a las personas. De hecho, Ayurveda no va a tratar, por decir, a los síntomas de la enfermedad en sí, sino que Ayurveda lo que propone es tratar el origen de la enfermedad. ¿Por qué es que me está causando este desbalance? Y trabajar sobre el origen de por qué es que yo me siento mal o por qué yo estoy teniendo X o Y padecimiento, y en base a eso, pues ya poder trabajar sobre eso. No trabaja directamente el síntoma de la enfermedad. En Ayurveda hablamos también que sí somos lo que comemos, pero más que eso somos lo que digerimos. Eso quiere decir que el seguir cultivando ese autoconocimiento, identificar qué es lo que yo estoy, por ejemplo, consumiendo y cómo eso reacciona tanto en mi entorno como en mi cuerpo, qué reacciones tengo yo a nivel mental, qué reacciones tengo a nivel emocional. Entonces, cuando ya nos adentramos a que no somos únicamente lo que comemos, sino cómo lo comemos, y si yo lo estoy digiriendo bien, ese alimento también se va a volver parte de mí, se va a volver mi tejido, literalmente.
Entonces, el seguir cultivando este espíritu, este autoconocimiento, va a permitir que yo pueda estar en armonía con mi cuerpo, ¿sí? Entonces, en base a eso, pues Ayurveda no propone únicamente el que si yo puedo o no puedo comer ciertas cosas, o si tengo que agregar alguna especia, o si puedo comer picante o canela, sino que Ayurveda va mucho más allá. Sin embargo, pues la parte de la nutrición es una parte muy importante en Ayurveda, pero no nos vamos a limitar a que sea únicamente un plan nutricional, ¿verdad? Que es lo que regularmente escuchamos o lo que más relacionamos cuando hablamos de Ayurveda. Sí, la nutrición pues es una parte esencial de llevar una vida ayurvédica, pero es porque ningún proceso de sanación puede darse por sí solo sin tener de base una buena nutrición. ¿Sí? Tenemos que basarnos a tener una buena nutrición para que cualquier terapia que nosotros integremos en nuestro estilo de vida, ya sea por un desbalance o porque queremos mantener un estilo de vida sano, no se puede dar por sí solo si no tenemos una buena nutrición. Entonces, pues en Ayurveda se hablan de varias teorías, ¿verdad? Que son teorías que son integradas dentro de la Ayurveda y que son la base para poder entender esta ciencia. La primera teoría es la teoría de los 5 elementos. También se le dice los Pancha Mahabhutos, que son los Pancha es 5 y los Mahabhutos son los 5 grandes elementos. Y estos elementos pues son 5 entidades fundamentales que Ayurveda va a reconocer como componentes de todo lo que hay en el universo. Estas 5 entidades son el espacio, el aire, fuego, agua y tierra. Y pues esos 5 elementos van surgiendo en el universo en ese mismo orden. Primero el espacio, luego el aire, luego el fuego, el agua y por último la tierra. Quiere decir que cada uno de los elementos va a contener los elementos que están antes de el mismo, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, el agua contiene algunas características o cualidades del fuego, del aire y del espacio. Y así igual la tierra, el fuego y el aire. De los 5 elementos, el espacio va a ser el elemento más sutil y la tierra va a ser el elemento más pesado o más burdo. Estos elementos tienen distintas cualidades o características que son los 20 atributos o son 10 pares de atributos. ¿A qué nos referimos con eso? Cada uno de los elementos los podemos describir, les podemos asignar ciertas cualidades o atributos que también se van a replicar pues en todo el universo, ¿no? ¿Por qué? Porque si estos elementos describen al universo o forman parte del universo, forman parte de nosotros mismos, esas cualidades y características también forman parte o se utilizan para describir todo lo que hay en el universo. Por ejemplo, si hablamos del aire, ¿cuáles son las características del aire? El aire pues no es estático, es totalmente móvil. El aire es frío, es seco, es áspero, es ligero, ¿sí? En cambio, si hablamos, por ejemplo, de la tierra es pesada, es seca, es burda, es densa, ¿verdad? Es nublada, o sea, es decir, no es clara, no puedo ver a través de la tierra. Si hablamos del agua, por ejemplo, el agua es húmeda, no es seca, como lo es el aire. El agua es fría, al igual que la tierra. Tienen estos atributos que son muy importantes para poder describir cada uno de los elementos y con eso poder describir todo lo que hay en el universo. La otra teoría que es muy importante mencionar es la teoría de los 3 doshas, que esto es lo que regularmente aprendemos o lo que más nos atrae cuando hablamos de Ayurveda. Pero al nosotros identificar estos 5 elementos, vamos a poder identificar cuáles son las características y las propiedades de los 3 doshas.
Cuando hablamos de los doshas, que son 3, vamos a hablar de vata, que es la combinación de espacio y aire. Vamos a hablar de pitta, que es la combinación de fuego y agua. Tiene una mucho mayor proporción de fuego que de agua, por lo tanto, pitta es mayormente fuego y kapha es tierra con agua, ¿no? Cuando juntamos la tierra y el agua, pues se hace como el lodo, por decirlo. Entonces, cuando hablamos de estos 3 doshas, pues son energías o son fuerzas. A veces podemos encontrar el término como vicio, como desbalance. ¿Por qué? Porque son estas fuerzas que empujan hacia arriba o que empujan fuertemente, valga la redundancia, para poder manifestar estas cualidades y estas características. Entonces, la teoría tridosha se refiere a estas 3 energías que son fundamentales y son los principios que van a regir la función de nuestros cuerpos a nivel físico, mental y emocional. Todos tenemos los 3 doshas. Todos. Lo que pasa es que las combinaciones literal son infinitas. Pueden ser miles de combinaciones. Y por eso cuando hablamos de Ayurveda, pues no estamos hablando, como les mencionaba anteriormente, cuando hablamos de Ayurveda, no podemos separarnos de los elementos, ¿sí? Todos contenemos los mismos elementos. Lo que pasa es que los contenemos en diferente proporción. Por eso les mencionaba que Ayurveda no trata enfermedades, sino que trata a las personas, porque cada persona tiene una combinación de estos elementos totalmente individual y propia de esa persona. Entonces, estos 3 doshas se van a manifestar en cada uno de forma distinta y se van a manifestar con las mismas cualidades y atributos que vimos en los Panchamahabhutos. Pues al final del día no estamos únicamente definidos por uno de los doshas, sino que tenemos toda esta combinación, que pues ya les mencioné que son infinitas, y la proporción pues va a variar de un individuo a otro. Cuando hablamos, por ejemplo, de vata, que es la combinación de la combinación de aire y espacio, ¿qué atributos podemos ver con el aire y el espacio? Una persona que tiene mucho vata, cuando decimos en Ayurveda que tiene mucho vata o que tiene alto el porcentaje o el dosha vata, quiere decir que probablemente tiene muchos de los atributos de estos elementos. Puede que tenga la piel seca, por ejemplo, o el pelo puede ser un poco seco, mucho movimiento. Si yo me identifico con que soy muy creativa o que soy hiperactiva, es frío, ¿verdad? Si alguien que tenga las manos y los pies fríos o que regularmente siente un poquito más frío que otras personas, probablemente tiene mucho de este dosha vata. Una persona que tiene más pitta, que son las cualidades del fuego, ahí sí, del fuego, y del agua, ¿cómo va a ser una persona pitta? El fuego es el único elemento que tiene como característica principal el calor, ¿sí? Y el calor, o sea, el fuego, es el que rige todo lo que es la transformación, ¿sí? El fuego puede transformar cualquier elemento en otra cosa. Entonces, una persona que tiene mucho pitta, ¿cómo va a ser? Probablemente suda mucho o padece mucho calor, tiene las mejillas o las palmas de las manos un poquito más rojas o rosadas, probablemente los ojos a veces se ven un poquito más amarillentos, tiene todas estas características de estos elementos, ¿verdad? Que son los que se van a notar mucho más que los otros. Y una persona kapha, cuando nosotros combinamos agua y tierra, pues se forma el lodo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo es el lodo? El lodo no tiene movimiento, es estático, ¿verdad? Es estructura, da mucha estructura. Entonces puede ser una persona que es un poco más robusta, bastante fuerte, tal vez un poquito más lenta, que tiene la piel bastante suave, porque pues el lodo tiene esta característica de ser bastante suave y de tener esta pesadez que tiene tanto la tierra como el agua. Probablemente tiene la piel fría también o bastante pálida, y son pues estas características que va a dar el dosha kapha. Entonces,
la pregunta del millón, ¿qué soy yo? ¿Cuál es el dosha que predomina en mí? Y pues la respuesta ya la mencionamos al principio, es la autoobservación. Podemos meternos en internet, hay muchos tests que podemos hacer, un test dóshico, y podemos encontrar ahí, mediante una serie de preguntas, cómo es mi dosha, cuál es mi dosha dominante, o si tengo la combinación de dos, o probablemente tenga los tres en balance. Sin embargo, cómo yo me siento y cómo yo me identifico con el frío, me identifico con la pesadez, me identifico con el movimiento, que es la característica más importante de Vata. Me identifico con el calor, con la, por ejemplo, esta capacidad de transformar, ¿verdad? Soy determinada, o soy muy creativa, o soy muy organizada. ¿Cuáles son las características con las que yo me siento identificada? Y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el dosha que está dominando en este momento en mí. ¿Por qué digo en este momento? Porque tenemos en Ayurveda pues se manejan dos constituciones, dos tipos de constituciones, que es el Prakruti y el Vikruti. El Prakruti es la constitución de origen, es la constitución con la que yo nací. Es esa combinación de doshas o de elementos que es propia y que esa es mi constitución de origen. Sin embargo, nosotros trabajamos mucho más centrados en mi Vikruti. ¿Cuál es mi Vikruti? Es mi constitución de hoy, del día de hoy, que se puede cambiar día a día, puede cambiar de estación en estación. ¿Por qué? Porque el entorno también va a afectar cómo yo me siento y cómo yo me estoy desenvolviendo en este momento y en este lugar, ¿verdad? En el lugar que yo esté. No es lo mismo, por ejemplo, que yo esté, no sé, que yo esté en una playa donde hay muchísimo calor y que yo necesite, pues que no tenga en ese momento acceso al agua. Probablemente ese calor me va a generar ciertos sentimientos, me voy a poner, me voy a irritar muy rápido, o probablemente voy a tener menos paciencia. En cambio, si yo estoy en un bosque que está fresco y estoy, por ejemplo, en un retiro de yoga, donde estoy conociendo a las personas en otro ambiente, probablemente los sentimientos que van a regir en ese momento van a ser distintos. Entonces, ¿cómo sé cuál es el dosha que está dominando? Tengo que tener esa capacidad de autoobservarme y de ver cuáles son las características que yo tengo en este momento, ¿verdad? Y con cuáles son los elementos con los que yo más me voy a identificar. Pues Ayurveda el día de hoy lo que nos trae y lo que nos propone es una práctica que se llama Dinacharya. Dinacharya se refiere, Dina quiere decir día y Acharya literalmente significa actividad. Quiere decir que son las actividades diarias, la rutina diaria o pues mi estilo de vida. Porque al final si son rutinas que yo estoy haciendo día a día, se van a volver parte de mi estilo de vida. Estas rutinas casi todas son tridóshicas, quiere decir que puede ser para cualquier dosha dominante. Tienen algunas variaciones y pues las que yo les voy a recomendar el día de hoy, las pueden aplicar, pues no importa si son más vata, si son más pita o son más kapha. Incluso hay algunas recomendaciones que probablemente sean muy específicas y que también las pueden agregar, ¿verdad? Entonces, pues Dinacharya son estos rituales que Ayurveda viene a proponer para que los podamos practicar de una forma diaria y al final del día lo que queremos es promover este balance o salud en el cuerpo y en nuestra mente y nuestras emociones. El objetivo de poder vivir una vida ayurvédica es poder tener una vida longeva y lo más importante es que sea una buena salud, que podamos vivir hasta muchos años, pero también sintiéndonos plenos, sintiéndonos completos, balanceados y felices. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener una práctica de Dinacharya y practicarlo rigurosamente todos los días?
Pues primero que va a balancear nuestros doshas y nuestro Vikruti, va a mejorar nuestra digestión, que en Ayurveda es una parte esencial para poder tener un sistema inmunológico fuerte y poder tener una vida longeva. Ayuda también a la buena eliminación de toxinas que se pueden ir acumulando en el cuerpo. Va a activar el metabolismo, por lo tanto también va a elevar la energía del cuerpo y nos va a proporcionar un sentimiento de felicidad, de bienestar y de paz, que es pues el fin último, ¿no? Entonces, pues esta práctica de dinacharya está relacionada con el ritmo circadiano. Este ritmo circadiano que propone Ayurveda está basada también en estos doshas, por eso comenzamos hablando un poquito de los elementos y de los doshas, porque estos conceptos se van repitiendo en muchas de las prácticas de Ayurveda. Entonces, estas prácticas que se proponen según cada dosha, que va dominando cada momento del día o ciertas horas del día. Dicho de otra forma, cada momento del día se va a regir por un dosha, o cada ciertas horas del día están regidas por un dosha y van a tener las características de estos elementos que lo componen, y nuestra rutina idealmente debería basarse en estas características y en nuestras necesidades. Se dice que de 2 a 6, ya sea de 2 a 6 de la mañana o de 2 a 6 de la tarde, es la hora más vata, donde predomina el dosha vata. De 6 a 10, es decir, de 6 a 10 de la mañana o de 6 a 10 de la tarde o de la noche, predomina el dosha kapha, y de 10 a 2 predomina el dosha pitta. Entonces, pues estas recomendaciones ayurvédicas pues empiezan por despertarse, por la hora en que nosotros nos despertamos, y la primera recomendación es esa, ¿no? Despiértate temprano. Mejor si nos despertamos antes del amanecer, antes que amanezca el sol. Vamos a encontrar esta propuesta que a veces para Kapha se le recomienda levantarse un poquito más temprano que para Vata, pero como regla general, despertarnos antes que amanezca el sol. Esta es la hora Vata, antes de las 6 de la mañana, donde la energía regularmente es mucho más tranquila, es más fresca y se siente una energía como con un poco más de movimiento, no es tan estática. No sé si tal vez les ha pasado que a veces nos despertamos después, aunque nos durmamos a las 9 de la noche, pero si dormimos muchísimo, nos levantamos 8, 9 de la mañana, a veces nos levantamos incluso con pesadez. Es porque justo de 6 a 10 es la hora Kapha, entonces probablemente tenemos que poner 3 o 4 alarmas para poder despertarnos, ¿no? Entonces, pues la primera recomendación del dinacharya es levantarse antes del amanecer. Bueno, me desperté, pero ¿ahora qué hago? La segunda recomendación es agradece. Tener un sentimiento de gratitud, dedicar 1 o 2 minutos o 5 o la cantidad de tiempo que sintamos necesario para poder agradecer y conectar con nosotros mismos y conectar con el momento presente. Eso pues nos va a ayudar a centrarnos y a mantener ese sentimiento de paz durante el día, ¿sí? Entonces, pues levantarnos temprano, y a la hora de levantarnos no mirar inmediatamente el celular, sino que tomarnos 1 o 2 minutos para poder agradecer lo que nosotros querramos agradecer, pero centrarnos en nosotros mismos y poder tener ese momento un poquito más íntimo. La tercera recomendación del dinacharya es observar. Nuevamente hablamos mucho de la autoobservación, de poder reconocer algunas de los desbalances o balances de nuestro cuerpo, de nuestra mente, e incluso de nuestras emociones. Por lo tanto, Ayurveda propone la autoobservación como una de las herramientas para poder identificar cualquier desbalance. Tomar unos minutos para podernos observar frente al espejo, observar nuestro rostro, observar cómo está nuestra piel esta mañana, por decirlo,
cómo están mis ojos, probablemente están un poquito más rojos o me arden los ojos. Poder observar la lengua, poder observar mis dientes, mis encías, poder observar mis uñas y dedicar unos minutos para observarme y ver si hay algo distinto. Tal vez, no sé, tal vez ayer cené algo diferente, cené algo nuevo y hoy me estoy dando cuenta que estoy viendo algo distinto en mí. O tal vez tuve una discusión muy fuerte anoche o tuve una noticia tal vez no muy agradable que me hizo sentir triste. ¿Cómo me siento en la mañana? ¿Cómo me veo? ¿Sí? Porque nuestro cuerpo pues también nos da muchas señales de cuál es su estado y de cómo nos podemos sentir. La cuarta recomendación es tener una buena higiene bucal. Esto comienza con poder limpiar nuestra lengua. Hay un aparatito que es el limpialenguas en Ayurveda, que es para raspar la lengua, que es el ideal para poder utilizarlo todas las mañanas, o en su defecto pueden utilizar una cuchara ya para que lo puedan empezar a hacer hoy en la noche o mañana en la mañana, y utilizar una cuchara que pueden destinar únicamente para eso, y se utiliza la parte redondita para poder hacer ese raspado de lengua. Cuando raspamos la lengua vamos a identificar como cierta masa que podemos ir quitando y eliminando, y eso se le denomina ama. El ama son las toxinas que nosotros estamos eliminando por medio de la lengua. Entonces, a la hora de limpiar la lengua vamos a identificar, incluso alguno va a tener una coloración un poquito más grisácea, un poquito más café, más blanca, más amarillenta, y eso también nos va a dar información del estado de nuestro cuerpo. Entonces, pues limpiar la lengua es algo fundamental en la mañana. Algo que siempre me preguntan es si podemos limpiar la lengua con la parte de atrás del cepillo de dientes o con el cepillo de dientes. Y pues la respuesta es que no es lo más recomendable, porque allí lo que estamos haciendo es únicamente como mezclando el ama con mi saliva y probablemente me lo voy a tragar. Aunque lo escupa, más de algo me trago. Entonces, si no tienen un limpialenguas, preferiblemente de cobre, utilizar una cuchara, ¿verdad? En lo que ya puedan conseguir o comprar uno. Y pues ya después de limpiar la lengua, pueden lavar los dientes, preferiblemente con una pasta que sea libre de flúor o que sea lo más natural posible. Y luego lavar los dientes, hacer la práctica de oil pulling, que es hacer como buches, ¿verdad? Buches o gárgaras con un aceite, con aceite. Y esto lo que hace es que promueve la salud de nuestras encías. El aceite, esta es una de las diferencias entre cada vikruti, entre cada dosha. Si se recomienda para un dosha predominantemente vata, utilizar un aceite un poco más caliente como el aceite de sésamo. Para alguien que tiene mucho pita, se recomienda utilizar un aceite, por ejemplo, un aceite de coco que sea un poco más enfriante, y para una persona que sea predominantemente kapha, utilizar un aceite, puede ser como el de mostaza o en su defecto un aceite de oliva si no conseguimos aceite de mostaza. Así que bueno, ya me desperté temprano con los pajaritos y con el sol, poco antes del sol. Ya hice mi momento de gratitud, ya pude observar todas las señales de mi cuerpo, ya limpié mi lengua, lavé mis dientes, hice mi oil pulling y en este momento voy a lavar mi rostro. Primero lavar los ojos con agua fresca, ¿sí? No agua fría, pero agua que esté bastante fresca. Los ojos son órganos que están 100% vinculados con el elemento fuego. Entonces, poder refrescar los ojos nos va a dar también bastante estabilidad y balance, y nos va a hacer sentir bienestar durante el día. Y el resto del rostro, pues pueden lavarlo con agüita un poquito tibia o agua fresca, dependiendo cómo se sientan en ese momento. Luego de lavar el rostro, Ayurveda nos recomienda incorporar dentro de nuestra práctica el vaciar nuestros intestinos y nuestra vejiga. Es decir, ir al baño a eliminar heces y orina. ¿Sí? Esto es mucho mejor
sí se realiza la primera hora después de despertarse. ¿Por qué? Si yo me levanto, por ejemplo, a las 5 de la mañana o 5:30 de la mañana, que aún es una hora Vata, recordemos que Vata está vinculado, o una de sus características más importantes es el movimiento, y el lugar de origen o el lugar donde reside Vata es en el intestino grueso, es en el colon. Entonces, promover que ese mismo movimiento ayude a la eliminación de las heces y de la orina, pues es algo que nos va a dar también bienestar. Si no tenemos esa práctica, podemos entrenar a nuestro cuerpo, si va a tomar varios días, para poder acostumbrarlo a que hay que evacuar todo durante la primera hora después de habernos despertado. Y pues ir evacuando estos desechos por medio de las heces y de la orina. De igual forma, autoobservación, acostumbrémonos a observar nuestra orina, a observar nuestras heces, ver coloración, textura, olor, o sea, todo esto tiene una razón de ser, y por medio de las heces y la orina también podemos identificar algunos desbalances o pues patologías. Luego, la siguiente recomendación es tomar un poquito de agua tibia. A veces tomamos café o tomamos té, pero es importante que recordemos que nuestro estómago acaba de pasar por un ayuno. Es decir, si nosotros cenamos a las 6 o 7 de la noche y nos estamos levantando a las 5 o 6 de la mañana, pues ahí ya van más o menos unas 10 horas en que nuestro estómago no ha tomado agua y no ha tenido ningún alimento. Entonces, si nosotros lo primero que tomamos es un té o un café, eso es demasiado estimulante para nuestro sistema digestivo, y probablemente pues nos den algunos achaques. Así que lo que recomienda Ayurveda es un poquito de agua tibia, podemos agregar unas gotitas de limón, podemos poner una cucharadita de ghee, también, que es la mantequilla clarificada, podemos agregar un poquito de miel de abeja. Para las personas que son predominantemente kapha, es excelente la miel de abeja, y estimular nuestro Agni o nuestro fuego digestivo por medio de pues esta agüita tibia que tomemos en la mañana. Pues esto al final, como les digo, tenemos que recordar que nuestro cuerpo ha pasado por ese ayuno, por lo tanto, tener bebidas estimulantes o que sean muy irritantes definitivamente no es algo que en una práctica ayurvédica se va a recomendar, ¿no? Entonces, para despertar nuestro fuego digestivo, despertarlo con una agüita tibia, creo que es una forma mucho más amigable de poder despertar nuestro fuego digestivo y decirle, hola, ya es de mañanita, ya en un ratito vamos a comer, así que empiézate a preparar. Y pues luego de tomar el agua tibia, la octava recomendación sería hacer una práctica de asanas o pranayama. Esto es una práctica que es muy personal. Igual, observemos cómo me siento. Incluso van a haber momentos del mes con la energía de la luna, o momentos, estaciones del año donde probablemente yo no quiera hacer una práctica más lenta, sino que quiera algo mucho más movido, con mayor movimiento, o al revés, tal vez yo no quiero hacer una práctica de mucho movimiento, sino que quiero algo más relajante o restaurativo. Observemos nuestro cuerpo y honrémoslo, y hagamos esta práctica de asanas dependiendo pues cómo yo me siento. Y luego de las asanas se hace la práctica de pranayama para poder limpiar y despertar todo el tracto respiratorio. Y pues luego de hacer esta práctica de asanas y de pranayama, se toma una ducha, y luego de la ducha hidratar nuestro cuerpo. ¿Cómo nos recomienda Ayurveda la hidratación de cuerpo? Nuevamente incorporando los aceites. Para Vata se recomienda un aceite un poco más caliente, como el aceite de sésamo. Para Pitta, el aceite de coco. También puede ser, si no consiguen aceite de coco, puede ser, tal vez, podría ser aceite de oliva también, un aceite de oliva prensado en frío de buena calidad.
Y para Kapha también puede ser aceite de oliva o en todo caso aceite de mostaza, mucho mejor, o aceite de girasol también puede ser para Kapha. Y pues luego de bañarse, como tenemos los poros abiertos, aplicar un poco de aceite y hacer un masaje, un automasaje que en Ayurveda le llamamos Abhyanga. Para hacer el masaje siempre empezamos por las piernas hacia arriba, luego los brazos como hacia el corazón y por último se hace un masaje en el estómago hacia a las agujas del reloj y enfocándose mucho en todo lo que son las articulaciones, haciendo un masajito un poquito más profundo en esas áreas. Y eso va a ayudar a que nuestra piel se mantenga bastante hidratada. Y como última recomendación, pero pues no la menos importante, es tener una pues alimentación balanceada, una alimentación acorde a mi Vikruti, acorde a mis doshas dominantes en ese momento y pues va de igual forma de acuerdo a las necesidades de cada persona. La hora pita que había mencionado anteriormente, que es de 10 a 2, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de 10 de la noche a 2 de la mañana, es cuando nuestro fuego digestivo, cuando nuestro Agni está en su apogeo. Es decir, nuestra comida más fuerte, según las recomendaciones ayurvédicas, debería ser el almuerzo, ¿sí? Si vamos a almorzar a las 12 o a la 1, es la hora ideal para poder tener una comida mucho más sustanciosa y poder incorporar ese hábito a pues nuestro dinacharya, nuestra rutina diaria. Y pues para la tarde se recomienda cenar temprano, entre 6, máximo 7 de la noche, hacer una rutina de noche, como meditar, si quieren hacer una práctica de asanas también en la noche, que sea un poquito más relajante, más restaurativa, más hacer un masaje de pies, pueden repetir el masaje de cuerpo, sobre todo para personas que tienen el vata muy exacerbado, o repetir el Abhyanga con un aceite acorde a cómo se sientan en ese momento y enfocarse mucho en los pies, ¿verdad? Hacer un masaje un poquito más profundo en los pies y pues obviamente la recomendación de no utilizar aparatos electrónicos por lo menos una hora antes de conciliar el sueño, que no debería ser más tarde de las 10 de la noche. Así que, pues si se dan cuenta, incluso de 6 a 10 es la hora Kapha, que es donde probablemente vamos a sentir un poquito más de pesadez, más lentitud, y luego ya empieza la hora pita, donde nos vamos a sentir con un poco más de movimiento. Entonces, poder conciliar el sueño antes de las 10 de la noche nos va a garantizar a que pues descansemos bastante bien, que podamos aprovechar ese descanso, ¿verdad? Ese sueño y tener pues bienestar, sentir bienestar. Así que pues eso es prácticamente a lo que se refiere el dinacharya, que es esta práctica diaria que Ayurveda nos propone para incorporar en nuestra rutina y espero que puedan integrar algunas de las recomendaciones que Ayurveda nos trae para poder tener una vida sana, una vida feliz y espero que les haya servido mucho. Mi nombre es Laura Luján y muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Gracias pues a la Embajada de la India por permitir compartir estos conocimientos y que muchas más personas practiquen tanto yoga como algunas prácticas ayurvédicas. Namaste.